Colombia tendrá segunda vuelta presidencial y será entre dos candidatos con visiones muy distintas para el país. El candidato marxista Iván Cepeda y el candidato conservador pro-Trump, Abelardo de la Espriella, se enfrentarán ahora en una carrera que podría definir el futuro político del país. Ningún candidato superó el umbral del 50%, confirmando así un enfrentamiento final que deja fuera de la carrera a la senadora Paloma Valencia. Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, está impulsando la ampliación de la actual agenda de izquierda, mientras que de la Espriella se presenta con una plataforma de mayor seguridad, liberalización económica y lazos más estrechos con Estados Unidos. La ronda final está prevista para finales de junio, dándoles a ambas campañas solo unas semanas para convencer a un electorado dividido en una contienda que muchos ven como un referéndum sobre el legado del actual gobierno. Lo seguro es que los votantes de Paloma Valencia podrían desempeñar un papel clave en esa ronda final. Ana Milena, analista política colombiana, está conmigo ahora para reaccionar a estos resultados. Ana, bienvenida a Fox Noticias. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, Andrea, por tenerme aquí. 41% de apoyo fue lo que recibió Iván Cepeda. Sigue siendo una fuerza enorme, pero no necesariamente mayoritaria cuando se enfrente al voto antipetrista. ¿Podríamos esperar, como acabo de mencionar, que los votantes de la senadora Paloma Valencia respalden a Abelardo de la Espriella? Estamos viendo básicamente un ascenso de la derecha en Colombia. Andrea, diría que sí, más que una derecha como tal, yo sí creo que es un antipetrismo, un antimarxismo, tal cual como lo mencionó alrededor del candidato y senador Iván Cepeda. Porque pues para nadie es un secreto que Abelardo de Estrella habla de un tema de seguridad, habla por supuesto de unas relaciones internacionales con países tan importantes aliados como Estados Unidos, como Israel, que recordemos que el presidente Gustavo Petro cerró la embajada de Israel en Colombia en estos 4 años de gobierno. Entonces sí es también, por supuesto, una respuesta a, por ejemplo, la fallida política de paz total del presidente Petro, que nos ha incrementado todos los índices de inseguridad en Colombia y por lo cual muchos colombianos, 10 millones de colombianos, decidieron acompañar la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella. ¿Está Colombia buscando a una figura como Nayib Bukele, que está en El Salvador, y el presidente Trump aquí mismo en Estados Unidos? Porque hay quienes dicen que de la Espriella es el Bukele de Colombia, una figura de mano dura contra el crimen, la inseguridad, etcétera. Andrea, yo sí creería que es mejor hablar de las similitudes que tienen el presidente Trump y Abelardo de la Espriella, porque los dos son empresarios, los dos entienden muy bien cómo es la dinámica entre un contradictor y alguien que, por ejemplo, ha trabajado toda su vida. No tanto como Bukele, especialmente porque Colombia y El Salvador son naciones completamente distintas, no solamente en tamaño, porque Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, es mucho más grande que el mismo Salvador y que por supuesto el conflicto armado y la violencia de las maras en El Salvador tiene una dinámica muy diferente a la violencia que tenemos aquí con las FARC, con los grupos guerrilleros y por supuesto, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, son temas diferentes. Sí, hablar de la Espriella ha hablado de montar megacárceles en Colombia. Ha hablado también de alianzas que le gustaría tener, por ejemplo, con Elon Musk, con lo cual sería una gran cercanía a lo que hizo el presidente Trump. Sí es, por supuesto, yo lo creería un poco más que un conservador, un reaccionario, y que es algo que al fin y al cabo responde a la gran ola de izquierda que tuvo al principio de los 2000 América Latina. Entonces, sí, mucha gente lo llama el Bukele colombiano y a decir verdad tienen como una similitud físicamente Sí. hablando, pero sí es una persona que ha tomado esa bandera de la seguridad. ¿Qué tendría que hacer a partir de ese momento hasta esa segunda ronda de las elecciones el 21 de junio, la campaña de la Espriella, para pues obtener finalmente esa victoria? Pues mira, yo creo que evidentemente lo vimos ayer, tiene bastantes votos del uribismo, bastantes votos de lo que se entiende como la derecha o el conservadurismo en Colombia. El tema es, por ejemplo, qué va a hacer con el centro político.
ese centro político al que pues le habló de manera muy violenta, muy grosera. También qué va a hacer, porque entendimos por supuesto que hoy en día la política es bastante más entretenimiento que cualquier otra cosa, ¿no? Y lo hemos visto con todo el performance que ha hecho alrededor del tigre y de la manada, ¿no? De cómo también tomaron imágenes incluso de marcas como Zucaritas y demás. Pero yo creo que es muy importante también que se entienda que no necesariamente quien vote por Abelardo en segunda vuelta va a votar por él, sino por no poner en riesgo a Colombia. Solamente para cerrar el comentario, ahora pensando en dos cosas. Uno, Iván Cepeda ha prometido hacer una constituyente. Vamos a ver que de aquí en adelante, en estas 3 semanas, va a decir que eso no va a pasar, lo va a firmar sobre piedra, al igual que lo hizo Petro. Pero uno, Colombia tiene un gran riesgo de perder sus instituciones al montar una asamblea constituyente como lo quiere Iván Cepeda. Y dos, en el Senado, que tenemos un Senado de 100 sillas, el Pacto Histórico, que es el partido de Iván Cepeda, tiene 24 Sí. senadores. Entonces, es un gran problema tener a un presidente como Iván Cepeda con un Senado con tanto apoyo. Entonces, es también entender que Abelardo de la Espriella se puede pegar de ello para que no todos quienes vayan a votar por él voten realmente por él, sino justamente en contra Interesante. de Iván Cepeda. Interesante ese punto, también muy interesante el hecho de que el presidente Gustavo Petro ya está cuestionando los resultados y así como acusando a Colombia, Colombia acusando a Ecuador, ¿no?, de interferencia deliberada en esas elecciones de este pasado domingo. Estaremos siguiendo cada paso muy de cerca. Ana Milena, una vez más, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. A ustedes, gracias.